Hola, mi nombre es Joseph Cañas, bienvenido a otro video de mi canal. Esta vez vamos a estar hablando un poco de los errores más comunes que cometemos nosotros, los preparadores físicos, en nuestro trabajo diario con el equipo de fútbol profesional, con el equipo de fútbol amateur o con cualquier categoría con la que trabajemos. Espero disfruten de este video y saquen muy buenas estrategias para poder utilizar ustedes también. Uno de los errores más comunes que cometemos nosotros los preparadores físicos cuando comenzamos sobre todo a trabajar en el fútbol profesional es tratar a todos por igual. Y tratar a todos por igual no en el hecho de tener un acto discriminatorio como tal, no, sino que debemos tomar en cuenta nosotros como preparadores físicos, debemos tomar en cuenta el temperamento y la personalidad que debe tener o que tiene cada uno de los jugadores con los que vayamos a trabajar. Y para ello es fundamental lograr hacer un diagnóstico de base que te permita detectar cuál es la personalidad, el comportamiento que tiene cada uno de los jugadores y sobre todas las cosas tomar en consideración los años de servicio que tenga el jugador en el fútbol profesional. Es muy diferente trabajar o tratar o tener una línea de comunicación directa con un jugador que tiene 10 años de experiencia, con cierta jerarquía, con partidos a nivel de selección, con partidos internacionales en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana o en UEFA Champions League, y trabajar con jugadores que tengan apenas un año o 2 años en el nivel, en el profesionalismo. Por ende, es sumamente importante tener una buena línea de comunicación con cualquiera de los dos puntos intermedios, inclusive el punto intermedio entre jugadores que llevan 5 o 6 años en su carrera profesional. Eso es sumamente importante porque tenemos que tener, a juro, esa línea de comunicación que esté bajada directamente del director técnico, porque es el director técnico quien es la cabeza y es el líder visible del grupo y por ende necesitamos llevar un mismo mensaje tanto del cuerpo técnico como tal, emanado por el director técnico, hasta nosotros que somos los que siendo la mano derecha del técnico, podemos tener ese contacto directo con el jugador. Sumamente importante tomar en consideración este punto, el liderazgo que tenga el jugador con el que vamos a trabajar, la jerarquía, inclusive tomar en cuenta el nivel cultural. No es lo mismo lograr o tener una comunicación directa, fluida, por ejemplo, con un médico a con un estudiante de medicina. La terminología, el lenguaje técnico que pueda tener un médico va a ser muy diferente al que el que está comenzando la carrera de medicina. Entonces, esto lo digo porque es sumamente importante tener en consideración todas estas variables, el nivel cultural, el nivel sociológico, obviamente, el liderazgo, los años de carrera, inclusive la jerarquía que pueda tener este jugador para nosotros poder tener esa comunicación directa y al final de todo, en conclusión, es sacarle el máximo rendimiento deportivo al jugador, sabiendo cómo piensa el jugador, sabiendo qué estrategias de comunicación voy a utilizar con él y por ende qué tipos de trabajo puedo adaptar que vayan acorde con las necesidades y el potencial que pueda tener dicho jugador. Todo concluye en una buena comunicación y el buen trabajo, el buen desempeño, el buen rendimiento físico que pueda llegar a tener el jugador debido o de acuerdo con nuestro manejo, con nuestra gestión para sacarle provecho desde la comunicación. Otro de los errores que cometemos frecuentemente los preparadores físicos es descuidar la carga de trabajo de los jugadores no habituales, de los jugadores no titulares o que ven pocos minutos de partido. Lo primero que debemos hacer, ciertamente, es crear un perfil condicional del equipo, ya sea general o por demarcación. Al tener esto, podemos determinar la cantidad y la calidad de estímulos que podemos darle a los jugadores que no vienen siendo convocados y que al final de todo son los más difíciles de mantener siempre motivados, de que tengan ese deseo de seguir compitiendo por ganarse un puesto. Al tener ese perfil condicional es sumamente importante determinar
las tareas que le vamos a colocar para que lleguen a cumplir los objetivos desde el punto de vista condicional en las variables que nosotros consideremos importantes o con las cuales estemos trabajando en nuestra gestión diaria a través de los sistemas de GPS. Para ello puedes utilizar múltiples estrategias, te voy a dar algunas con las que yo he trabajado y con las cuales me he sentido bastante cómodo. Una de ellas es, de acuerdo a la característica del club, a la idiosincrasia del club, es desarrollar sesiones o fútbol interescuadras o con otros equipos el mismo día, en la mañana, el mismo día en la cual tenemos el partido en la tarde o en la tarde-noche. Esto nos permite mantener una paridad en las cargas y que los jugadores tengan los días necesarios de descanso posterior a esa carga de trabajo. Otra estrategia que normalmente he utilizado en algunos de los clubes es el día más uno, el día siguiente del partido, tener una batería de juegos reducidos, de trabajos analíticos sobre los cuales podamos desarrollar con los grupos, en el grupo no habitual o con los grupos que normalmente no ven minutos, sea de local o sea de visitante, y en los cuales podamos nosotros desarrollar todas las tareas, todas las actividades, mientras el otro grupo está de descanso o está realizando un trabajo regenerativo o un trabajo en el gimnasio. Estas son estrategias que van a estar determinadas primero con lo que tú te sientas cómodo, segundo, con la característica que tenga principalmente el club y lo que en este caso el técnico considere que pueda hacerle falta o que sea más útil para los jugadores. Obviamente, necesitamos también tener un grupo multi e interdisciplinario que nos permita soportar el trabajo cuando nosotros nos encontremos de viaje con nuestro club. Sea asistentes, ayudantes de campo, ayudantes de preparador físico, que puedan desarrollar los trabajos, las tareas que sean planificadas por todo el cuerpo técnico, que sean desarrolladas y que tengan el manejo que normalmente se necesita para poder sacar el máximo provecho. Entonces, son algunas de las estrategias para poder incluir que el jugador se sienta tomado en cuenta, y hay un aspecto muy importante que no lo había comentado y es que el jugador tenga ritmo de competencia. El hacer prácticas de fútbol el día del mismo día del partido o inclusive el día siguiente te permite que el jugador llegue cuando le toque la oportunidad, tenga ritmo de competencia, pueda competir, pueda ganarse un espacio dentro del 11 titular y por sobre todas las cosas que se sienta motivado porque va a hacer alguna práctica de fútbol. Otro de los errores más comunes que cometemos, me voy un poco más atrás al tema de la pretemporada. Otro de los errores que cometemos es pretender que nuestros jugadores tomen forma física en las primeras semanas de pretemporada. Hay algo que es muy importante tomar acá en consideración y es los tiempos fisiológicos para adaptación a la carga. Obviamente de acuerdo a la periodización que se esté utilizando, de acuerdo al tipo de planificación que se desarrolle. Pasamos de hacer planificaciones orientadas desde el punto de vista del atletismo con mucho trabajo analítico. Actualmente estamos utilizando muchas metodologías variadas que nos permiten ir mejorando desde lo condicional a través del implemento, a través de la especificidad del trabajo. Pero cuando tenemos poco tiempo para desarrollar nuestras pretemporadas, generalmente entramos un poco en ansiedad buscando que podamos llegar a ese primer partido del torneo, poder llegar de la mejor manera. Yo he tenido pretemporadas, que no pueden llamarse pretemporadas, sino reacondicionamientos físicos de 2 semanas. He tenido de 3 semanas, de 5 y el máximo que he tenido son de 6 semanas. Va a depender de qué se tenga, qué implementos, qué estructura se tenga para poder ir desarrollando la pretemporada de acuerdo a las necesidades que tenga el club, que tenga el equipo, que tenga el preparador físico. Para ello es fundamental ir buscando partidos amistosos durante la pretemporada. Muchas veces he hecho partidos planificados, partidos amistosos en la primera semana, en la segunda semana. Lo importante es tomar en cuenta que en esos primeros partidos, si no se tiene por lo menos una adaptación pequeña, corta o mediana, y vamos a participar en estas prácticas de fútbol y las hacemos muy extensivas, puede aumentar el riesgo lesional, sobre todo en los primeros partidos. Por eso es recomendable comenzar con práctica de fútbol de 20, de 30 minutos, donde se puedan hacer rotaciones constantes de los jugadores, inclusive 3 grupos de 30 minutos, 4 grupos de 20 minutos. Es decir, poder darle esa carga progresiva al jugador para que vaya agarrando su forma deportiva. Vamos a necesitar, dependiendo del tiempo que se tenga, desde 2 partidos en la pretemporada hasta 4 o 5 partidos en la pretemporada. Es sumamente importante
tomar en consideración las rotaciones que podamos darle a nuestros jugadores para que vayan viendo progresivamente el aumento de los minutos de juego. Sobre todo, tomar en consideración un aspecto bien importante, y es que solo en competencia es que el jugador va a querer dar siempre su 100% y va a tocar franjas de alta velocidad o de sprint, en donde generalmente se ven implicados musculatura como la isquiotibial, que es la que normalmente se nos lesiona en las primeras etapas de pretemporada. Entonces es sumamente importante ir llevando progresivamente la carga, dependiendo del tiempo que vayas a tener. Yo utilizo una estrategia que la aprendí en un curso que es muy importante, y es ir aumentando 10% semana a semana el volumen de carga semanal de nuestro equipo, desde el punto de vista condicional, en los tiempos y en las variables que vayas a utilizar, ir aumentando 10% progresivamente durante 4 semanas aproximadamente, que te va a dar una mejoría de 40%, va a crear adaptaciones fisiológicas, biológicas, funcionales a la carga de entrenamiento, y nos va a permitir aumentar progresivamente el ratio agudo crónico de todas las variables que vayamos a utilizar en la periodización de nuestro entrenamiento. Y estos fueron los errores más comunes que cometemos nosotros, los preparadores físicos, en nuestra gestión del entrenamiento deportivo, tanto en la planificación o en el desarrollo de las actividades. Fueron algunos de los errores. Espero les haya gustado. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba nuevos videos, y espero tus comentarios para responderlo muy gustosamente. Te mando un fuerte saludo, Joseph Cañas por acá, y espero verte en los videos subsiguientes.